Hola a todos, en este video quiero mostrarles cómo se crean usuarios profesionales o asistenciales en Gmedic. Estos usuarios asistenciales pues son médicos, son eh, médicos generales, médicos especialistas, psicólogos, personas que hacen terapia, enfermeros, todas esas personas que necesitan modificar la historia de los pacientes, la historia clínica, o sea, que necesitan crear registros de historia, por ejemplo, consultas, procedimientos, notas de enfermería. Todas esas personas necesitan un usuario asistencial. Los usuarios asistenciales varían de los usuarios administrativos porque son los que pueden modificar la historia. En Gmedic los usuarios están todos en configuración seguridad usuarios. Acá podemos ver que ya en esta cuenta hay dos usuarios que ya están creados. Un usuario, Alexander Fleming, que tiene el rol doctor, y un usuario, Daniela Rodríguez, que tiene el rol auxiliar consultorio. A pesar de que estos dos usuarios, uno es asistencial y el otro administrativo, en este listado no se pueden diferenciar más que por el rol, pero realmente en el fondo la diferencia es que los usuarios asistenciales se deben crear primero en el menú configuración Gmedic personal médico. Entonces esa es la diferencia entre los usuarios asistenciales y los administrativos. Los administrativos se crean solamente en usuarios, mientras que los asistenciales se deben crear primero en personal médico. De hecho, si nos fijamos, Alexander Fleming está en el listado de personal médico y está en usuarios, pero Daniela Rodríguez está solamente en usuarios y no está en personal médico porque Daniela en este caso es un usuario administrativo. De pronto es un poquito enredado, pero acá el punto clave es que para crear un usuario asistencial o un médico, un profesional, siempre debemos venir primero al menú personal médico. Aquí es donde se debe crear primero la persona. Entonces vamos a crear, no sé, un usuario adicional. Normalmente en un consultorio, pues el médico es uno solo, a menos que el médico tenga algún auxiliar de enfermería que le ayude. En una IPS sí es común estar creando todo el tiempo pues nuevos profesionales, que los profesionales rotan, llegan y se van. Y entonces siempre se debe crear primero por acá. Esa es la clave para los profesionales. Los administrativos sí se crean solo acá y hay otro video en el que ya se explica cómo se crean los usuarios administrativos. Vamos a crear un usuario médico, entonces damos clic en agregar en el listado de personal médico. Ponemos una identificación, entonces ponemos que esta es la identificación, los nombres y apellidos. Entonces creemos, por ejemplo, a Luis Carlos López Sierra. Supongamos que este es un usuario que es un psicólogo. Vamos a suponer que es un psicólogo, pero puede ser cualquier especialidad. Eh, Obviamente en esta ventana, si el médico tiene una especialidad diferente, sí hay que hacer ciertas configuraciones, pero ya les muestro cuáles son. Los datos médicos, acá se puede poner la especialidad, es opcional, entonces vamos a poner acá psicólogo, psicología, es opcional, no es necesario. Y estos datos de registro, estudios, de firma, todo eso es para subir los datos de la firma del médico. Hay otro video en el que se explica eso, no nos vamos a centrar ahorita en ese caso. Lo más importante a la hora de crear un profesional de pronto en esta ventana es la sección que dice paneles de historia. Y en paneles de historia es donde configuramos qué pestañas de la historia clínica se muestran al profesional cuando se va a crear una atención según el tipo de atención. Entonces recordemos que Gmedic tiene varios tipos de atención: consulta, procedimiento, urgencias, hospitalización, registro de recién nacidos. Si nos desplazamos aquí a la derecha, pues vamos a ver que llegamos hasta aquí, examen de salud ocupacional. Y la idea en esta sección es indicar qué paneles se activan por cada tipo de atención. Entonces en consulta, pues es típico activar consulta y dependiendo de la especialidad, pues se activan o se desactivan otras pestañas. Entonces hay que más o menos revisar el listado de pestañas y pues vemos que es bastante extenso eh, y a veces de pronto no conocemos para qué significa cada una de las pestañas. Entonces inicialmente se recomienda utilizar este botón que dice establecer valores por defecto, que lo que hace es marcar las pestañas típicas para un médico general y
Ya después agregamos o quitamos pestañas según la especialidad. Entonces, cuando hicimos clic en establecer valores por defecto, vamos a ver que ya por todos los tipos de atención se establecieron unas pestañas por defecto. De pronto aquí clave que si es consulta se deja activa la de consulta, si es procedimiento se desactiva consulta y se activa procedimiento, si es urgencia pues estas primeras 5 se activan más o menos por el tipo de atención. Por ejemplo, como este médico es un psicólogo, pues probablemente o normalmente se desactiva el examen físico, que es donde están las medidas antropométricas, peso, talla, índice de masa corporal. Entonces los psicólogos no llenan esa información, se puede desactivar el examen físico. Revisión por sistemas también normalmente se desactiva para los psicólogos, aunque hay un sistema que es neurológico y podría dejarse porque ahí los psicólogos podrían poner información. Por ahora lo voy a desactivar. Normalmente los psicólogos también se activan estas pestañas de hábitos y estilo de vida, áreas de ajuste y examen mental que está por aquí abajo. Esas 3 se activan para un psicólogo y entre las otras algunas se desactivan. Por ejemplo, para clínicos es para exámenes de laboratorio que se quitan. El análisis y diagnóstico sí es una que hay que dejar casi para todos los tipos de atención, porque ahí es donde está el diagnóstico que es obligatorio para algunos reportes de las entidades gubernamentales. Los psicólogos no formulan, entonces quitamos fórmulas. De pronto se deja órdenes médicas porque ellos sí pueden entregar una orden de interconsulta o de terapias. Recomendaciones se puede dejar, archivos adjuntos, incapacidad, normalmente un psicólogo no da incapacidades, se puede quitar. Y así con cada una de las especialidades. Entonces, si es de pronto, no sé, un ginecólogo, entonces se utiliza establecer valores por defecto y se activa el de ginecostetricia. Por ejemplo, si es una nutricionista, se activa el de nutrición. Si es alguien que hace optometría o audiometría, pues se van activando esas pestañas según cada profesional. Esta configuración activa aplica para el profesional que estamos creando en este momento. Entonces, por cada profesional hay que revisar y ajustar estas pestañas. Damos clic en guardar y ya tenemos creado al profesional Luis Carlos López Sierra en personal médico. Entonces ya existe como persona, pero aún no tiene usuario. Si venimos al menú de usuarios o al listado de usuarios, pues acá no hemos creado el usuario. Ese es el siguiente paso importante. Entonces, primero en personal médico, después en usuarios, damos clic en agregar. Aquí, a diferencia de cuando se crea un usuario administrativo, no tenemos que darle nuevo porque el usuario ya existe, la persona ya existe, perdón. Entonces lo buscamos en el listado. Entonces, como se llama, pongamos acá López y ahí va a salir Luis Carlos López Sierra. Él sale acá porque ya lo creamos en personal médico, de lo contrario no saldría al momento de buscarlo acá. Entonces seleccionamos a Luis Carlos, le generamos un usuario aquí con el botón generar, el sistema generó el usuario LC López, le asignamos una contraseña, entonces inicialmente se asigna la cédula normalmente, pero pues cada entidad decide qué contraseña asignar por defecto. Y el rol del médico, si es una IPS, normalmente se utiliza el rol doctor IPS+. Hay un manual de Gmedic en el que se explican estos roles que vienen predefinidos, cómo se utilizan. Pero en una IPS, pues para los doctores que son empleados o para los profesionales que son empleados, se suele utilizar doctor IPS, que es más restringido. O sea, este doctor IPS solamente puede atender pacientes que le pongan en cola. No puede ver ni las citas, ni puede ver el listado de personas, de pacientes, ni el listado de atenciones. Es muy restringido. Pero bueno, depende de las políticas que maneje cada IPS. El típico es este IPS más, en el que sí pueden ver las citas, pueden ver los pacientes, atender los pacientes, etcétera. Si es un enfermero, el profesional que estamos creando, pues enfermero o enfermero IPS, más o menos esos son los roles típicos. Y en este caso vamos a asignar doctor IPS más y guardar. Recuerden que cada entidad puede crear sus propios roles si los roles que vienen con el sistema no se ajustan a sus necesidades, pero pues eso no hace parte de este video. Guardamos y ya tenemos un usuario creado para el profesional que habíamos creado acá en personal médico. Entonces ese usuario va a ingresar con el usuario LC López y ya pues podría empezar a trabajar. Nos falta un último paso. Si este profesional tiene una agenda personalizada, una agenda independiente,
Nos faltaría crearle la agenda, que es como el tercer paso importante. Entonces el primer paso se crea en personal médico, el segundo en usuarios y el tercer paso en configuración Gmail, que está el menú agendas. Y acá vamos a crearle una agenda a este nuevo profesional que creamos. Ya existe una agenda creada para Dr. Fleming, donde se ven esas agendas en el menú principal, citas. Aquí podemos ver que ya tenemos una agenda de Dr. Fleming, pero el listado pues solamente tiene esa agenda. Entonces podemos venir a agendas y ahora crear la agenda para el nuevo profesional. Se recomienda aquí, las agendas siempre tienen un propietario y el propietario pues es el médico responsable. Entonces se recomienda antes de poner el nombre, pues para agilizar, buscar primero el usuario, buscamos quién va a ser el propietario. Y aquí pues si no hay muchos usuarios podemos dar clic en buscar y nos van a aparecer los 3 usuarios. Y o pues si hay que aplicar algún filtro, buscamos por el filtro que necesitemos. Vamos a crear la agenda para Luis Carlos, entonces damos doble clic acá. Y ya sabemos que el propietario es Luis Carlos. Podemos utilizar acá el nombre de Luis Carlos para el nombre de la agenda. La agenda pues puede tener el nombre que ustedes decidan, pero pues por defecto se pone el nombre del profesional. Esta información es opcional. La visibilidad sí es importante. Acá se indica si la puede ver solamente el médico actual, el propietario, o la pueden ver todos los usuarios o un grupo específico de usuarios. Recuerden que en las IPS normalmente se pueden crear grupos de usuarios en el que se incluyen los usuarios administrativos para que solo los usuarios administrativos puedan ver todas las agendas, pero que los profesionales solamente puedan ver su agenda. Esa opción es la opción de grupo. En esta cuenta no hay ningún grupo creado, entonces pues vamos a dejarlo por ahora visibilidad todos. Pero en caso de que tuviéramos que restringir la visibilidad y que solo cada profesional pudiera ver su propia agenda y no la de los otros médicos, nos tocaría crear primero un grupo de usuarios, agregar los usuarios administrativos a ese grupo y aquí en visibilidad se configura el grupo. Yo creo que eso hace parte de otro video para no extendernos tanto en este. Por ahora vamos a dejar aquí visibilidad todos y guardar. Aquí ya es suficiente. Acá hay una opción de personalizar la configuración que podríamos marcar. Si nos fijamos, esta configuración es la duración por defecto de las citas, de qué horas a qué horas trabaja ese profesional, recordatorios, entre otras cosas. Si no marcamos esto y damos clic en guardar, la agenda va a quedar configurada por defecto con la agenda que está en preferencias acá. O sea, por defecto va a tomar esta configuración. Pero si ese médico tuviera una personalización de la agenda diferente, pues ese sería el momento de poder decir aquí personalizar la configuración y ajustarlo como se necesite. Ya en otro video se explica cómo se hace esa configuración de calendario, entonces es combinar un poco los dos temas. Ya con eso terminamos de crear el profesional, entonces son los 3 pasos: personal médico, usuarios y agendas. Y ya con eso este usuario puede entrar, trabajar y atender los pacientes. Eso es todo por este video. Muchas gracias.